Bien, una de los aspectos que a mí más me han interesado en cuanto a reflexión en estos días de confinamiento y de temor a la contaminación, temor al contagio de la infección por el coronavirus, es cómo afronta el adicto rehabilitado, cómo afronta en este caso el ludópata rehabilitado, estas circunstancias que acabo de mencionar. Para ello tenemos, en general, lo digo, dos tipos de mecanismos adaptativos. O sea, lo importante es saber adaptarse a la nueva situación y sacarle el máximo provecho. De modo que lo que inicialmente podría parecer una circunstancia adversa y destructiva, o por lo menos negativa, el adicto en general, y en general todo el mundo puede reconvertirla, esta circunstancia, en una circunstancia positiva para su propio crecimiento personal. Y desde luego la asociación como tal debe salir fortalecida de esta experiencia insólita que estamos viviendo. A estos mecanismos se les puede agrupar en torno a dos ramas principales. La primera, la de la relativización. ¿Qué quiere decir esto? Pues nada, que tenemos que pensar que, bueno, que peor se pasó en otras circunstancias que vosotros conocéis perfectamente, de modo que esta, una pérdida, vamos a decirlo así, circunstancial, temporal, transitoria, de libertad y además impuesta de carácter físico, no se puede comparar a la pérdida de libertad permanente, perpetua, verdaderamente ignominiosa que sufríais cada uno de vosotros en vuestro estado de esclavitud al juego de azar, en vuestra adicción, en definitiva. Es decir, la característica que nos va a permitir una comparación gananciosa de esta situación actual con respecto a la que habéis vivido durante la adicción es, primero, su carácter temporal. Sabemos todos que se va a acabar. Desgraciadamente, habrá muchas personas, ojalá que a nosotros no nos toque en la asociación, en el grupo, habrá muchas personas que no lo puedan superar, que no lo cuenten, por decirlo así, pero tenemos que tener siempre, aparte de las medidas estrictas de protección que nos recomiendan las autoridades sanitarias, tenemos que tener siempre presente lo que acabo de decir. Como mecanismo de autodefensa frente a esta situación que estamos viviendo de carácter impuesto, la relativización, tanto desde el punto de vista de que es una pérdida de libertad física e impuesta, pero también, como he dicho hace un momento, temporal. Temporal que quiere decir, en definitiva, que se acaba y se acaba además pronto, que tenemos, yo creo que buenas expectativas, o por lo menos no son demasiado malas, para llegar a ese final que todos anhelamos. Bien, eso por un lado, la relativización, que es uno de los dos grupos de mecanismos de autodefensa que estábamos comentando. El segundo grupo es la positivización, es decir, la utilización del confinamiento como palanca de desarrollo y cultivo de valores o de actitudes, de comportamientos positivos que antes no se tenían. Todos sabemos que el confinamiento, en definitiva, viene a ser como una prueba de fuego o un desafío que va a sufrir la persona en rehabilitación, porque, en definitiva, pone a prueba los recursos nuevos, adquiridos y desarrollados en el proceso de rehabilitación para hacer frente a una serie de características o hándicaps que el adicto, en este caso el ludópata, arrastra desde su etapa de adicción, como son, por ejemplo, en su personalidad, vamos a decir, la intolerancia a la frustración, siendo en este caso la pérdida de la libertad física impuesta la frustración, valorando a este respecto cómo es, en líneas generales, la adaptación o inadaptación del adicto en rehabilitación en mayor o menor grado que el promedio de la población. Es decir, el adicto está más capacitado para hacer frente, para adaptarse y para tolerar, en definitiva, esta intolerancia, esta situación de confinamiento. Luego otras características que también tiene, como muy bien sabéis, el ludópata y que son las que tenemos que intentar a partir de este desafío, de esta prueba de fuego, de esta prueba de endurecimiento, en definitiva, el confinamiento,
vienen a ser, por ejemplo, por la aversión a la espera, la impaciencia, que es la que le lleva muchas veces al ludópata a jugar para encontrar soluciones rápidas, para encontrar ese atajo que él espera para alcanzar sus metas o sus objetivos. Pues bien, en este caso hay que valorar el grado de paciencia que está teniendo el ludópata para con esta situación de confinamiento y de temor a la infección del coronavirus. Yo creo que en este sentido vosotros mismos sois los que tenéis que valorar esta capacidad en relación a las personas que os rodean, en relación a vuestras familias, en relación a la vecindad, a las personas que conocéis, en definitiva, al promedio de la población. Finalmente, tenemos que añadir la propensión, como una de las características de la persona, la propensión a la, al descontrol, a la impulsividad, al descontrol de impulsos, a la impulsividad, en respuesta a la adversidad o a la contrariedad. Antes el ludópata, siempre que tenía una adversidad, siempre que tenía una contrariedad o una frustración o una situación de estrés, acudía al juego como mecanismo de evasión, como mecanismo de afrontamiento, que no es en realidad un afrontamiento, sino que es un sometimiento y es una huida del ludópata respecto a las circunstancias que le pueden estar afectando. Ya sabemos que la evasión del ludópata o el descontrol del ludópata se suele hacer en forma de, o bien de impulsividad hacia el juego, que es la principal impulsividad que acusa el ludópata, o bien hacia la impulsividad emocional, es decir, hacia la explosividad, hacia la irritabilidad, hacia la agresividad, o hacia las conductas impulsivo-adictivas o evasivo-adictivas. Así como en este caso concreto, en esta situación específica de confinamiento, puede serlo el desvío de la impulsividad hacia otro tipo, desde el juego a otro tipo de conductas evasivas o adictivas, como son las tecnologías, incluida la televisión, los videojuegos y los consumos adictivos que podemos considerar como clásicos, como son el alcohol en sus formas de vino y de bebidas fermentadas, que son adquiribles actualmente en las tiendas de alimentación, en los establecimientos de alimentación, o bien en su lugar, en su forma de tabaco o de cafeína, ¿no? Estos aspectos creo que son muy bien conocidos de todos y sobre todo lo arrojan las estadísticas. En un 70% se han incrementado los consumos personales o familiares de bebidas alcohólicas y de tabaco. Esto quiere decir que hay muchísimas personas que normalmente tienen conductas evasivas o adictivas bien implantadas o bien encajadas o integradas dentro de su vida normal, de su vida social normal o su vida familiar normal, pero que en este caso, al estar esa vida mediatizada por el confinamiento, tienden a huir hacia otro tipo de conductas de evasión, como son las que acabo de mencionar. Aquí de lo que se trata es de saber cómo ha sido vuestra experiencia, cómo está siendo, mejor dicho, claro, porque no ha acabado todavía, vuestra experiencia con respecto a la población general. ¿Cómo os consideráis? ¿Os consideráis mejor capacitados? ¿Creéis que esta experiencia está siendo útil para vosotros a efectos del robustecimiento, del fortalecimiento, del curtimiento frente a la vida en general o frente a situaciones como esta que estamos viviendo en particular?